Hola a toda la comunidad de soñadores de viajes. Somos Dolo y Walter y hoy estamos cumpliendo sueños de viajes en Doncelar, una localidad del partido de San Vicente, a 59 minutos de la ciudad de La Plata, ubicada junto a la ruta 210 sobre el kilómetro 58 de la misma, a 15 kilómetros de la cabecera del municipio. Esta localidad se destaca por la tranquilidad y la naturaleza. Además, les queremos mostrar el castillo de la familia Guerrero, un lugar donde se rinde homenaje a Felicitas, esa joven que en la historia argentina tuvo un trágico final. Doncelar fue fundada en 1865 con la llegada del ferrocarril, lo que impulsó el desarrollo de los saladeros locales. Geográficamente se encuentra en el centro-este de la provincia de Buenos Aires. Se lo considera como un pueblo histórico que se caracteriza por su tranquilidad. El señor Bernardino Van Doncelar era uno de los propietarios de la tierra y del saladero que funcionaba antes que se inaugurara la estación del ferrocarril. Se considera fecha de fundación el 14 de agosto de 1865. Cuenta con alrededor de 2.500 habitantes. Ahora nos disponíamos a recorrer algunos lugares emblemáticos por su historia o arquitectura. Rutas, caminos y recorridos, un solo motivo para disfrutar. Viajar es nuestro sueño, viajar es nuestro sueño. Capilla Santa Clara de Asís, en el partido de Doncelar. En un hermoso sábado vamos a pasar a conocerla y se la estaremos mostrando. Este edificio fue proyectado por el arquitecto sueco Carl Kimberg en 1875. Es un monumento histórico provincial de estilo románico francés, con toques alemanes. Fue inaugurada en 1876. Fue la primera escuela de la localidad y funcionó además como centro social, cumpliendo un rol fundamental en la comunidad bonaerense del siglo XIX. Antigua capilla, muy linda, muy bien conservada. Es la capilla más antigua del distrito, incluso anterior a la parroquia de San Vicente. Es la elegida para oficiar el Santo Te Deum cada día de la bandera. En la placa se recuerda que es monumento histórico. La antigua puerta de entrada de la capilla. El acto de inauguración se realizó el 6 de febrero de 1876. Asistieron 250 invitados que partieron desde Constitución en un tren a este acto. Los feligreses y la comunidad la han puesto en valor, agregando un cerco perimetral. Ahora visitaremos una plaza del pueblo. Plaza de las Banderas. Este espacio público se encuentra ubicado en las calles Artigas y Juan B. Justo de la localidad de Doncelar. A simple vista nos damos cuenta que es una plaza muy bien cuidada. Siguiendo las tradiciones de este distrito, todos los 20 de junio se celebra el homenaje a Manuel Belgrano y el Día de la Bandera en esta plaza, donde concurren todas las entidades de la comunidad. Se dan cita alumnos, docentes, bomberos, personal del municipio, entre otros. En ese acto se realiza la promesa de lealtad a la bandera de todos los alumnos de cuarto grado del distrito. Una plaza muy prolija, muy linda, muy limpita, la verdad, como todo
todo a Plaza de Pueblo. Una hermosa fuente que no está funcionando. En el centro de la fuente observamos una escultura donde 3 niños sostienen una bandeja donde hay 3 patos. El número 3 se combina en 2 ocasiones. Debe ser muy bonita verla funcionar. Vemos un mural homenaje. Acá 16 de septiembre, los lápices siguen escribiendo la historia. Simboliza el homenaje a la trágica Noche de los Lápices. Y como no puede ser de otra manera, en la Plaza de las Banderas, su creador, don Manuel Belgrano. También observamos en esta plaza que hay bancos y mesas para el disfrute de los visitantes y cuentan con farolas para la iluminación nocturna. Y partimos hacia otro lugar de valor histórico y patrimonial en esta localidad. Estamos en la estación Doncelar. Hasta acá llega el tren eléctrico, funcionando en perfectas condiciones. Ahí tenemos el bebedero antiguo y vamos camino hacia el cartel indicador donde nos encontramos. Y ahí tenemos el cartel indicador, como les decía antes, en donde nos encontramos. En la estación de Doncelar. La estación Doncelar se fundó en 1865, marcando la fecha de la fundación del pueblo. Pertenece al ferrocarril Roca, en el ramal Alejandro Korn a la localidad de Chascomús. Este ramal dejó de funcionar en 1994 y luego fue restablecido a finales de 2019. Por sus vías también circula el tren que va a Mar del Plata, pero no se detiene. Rutas, caminos y recorridos, un solo motivo para disfrutar. Viajar es nuestro sueño, viajar es nuestro sueño. Otro lugar patrimonial. Se trata del edificio de la Escuela Secundaria número 6, ubicada en Sargento Cabral y Antártida, Argentina. Es una escuela secundaria de gestión pública y gratuita. Este es el Club Defensores de Doncelar, que permite el fortalecimiento del deporte y las actividades lúdicas, impulsando el desarrollo y la integración de la comunidad. Antigua casa que podía haber sido un ramo general, podía haber sido un hotel, frente a la estación, acá en Doncelar. Aquí vemos otro edificio de valor comunal. Delegación Municipal del pueblo de Doncelar. Un edificio antiguo refaccionado. A pocas cuadras de la estación encontramos un predio donde se encuentra el Hogar Gallego para Ancianos, fundado en 1943, en un predio de 35 hectáreas donde la superficie edificada es de 4.500 metros cuadrados. Hoy en día cuenta con 2.570 familias asociadas, de las cuales 1.870 son de origen gallego. Esta institución es miembro de las asociaciones gallegas argentinas. Visitamos el Castillo Guerrero, ubicado en el kilómetro 58 de la ruta provincial 210. Agradecemos a Mariano, quien nos hizo la visita guiada junto a un contingente. Aquí podemos ver el parque y la entrada por donde accedimos al lugar. También vemos un microescolar en el que llegó el contingente con el cual compartimos la visita. Este castillo
Tiene una construcción de estilo clásico francés del siglo XIX. Fue edificado en 1872 por Carlos Guerrero, padre de Felicita. Su diseño de 4 plantas destaca por una planta baja elevada sobre un sótano. Cuenta con un hall central en cada piso y fachadas con columnas dóricas y frontones triangulares. Los techos en buhardilla, inspirados en el Palacio de Versalles, y la presencia de un molino y tanque de agua completan su imponente estilo arquitectónico. Parte de atrás, miren qué edificación, qué buen diseño y para esa época, ¿no? El estilo francés clásico del siglo XIX tiene una arquitectura que es de interpretación de los palacios franceses de la época, con un énfasis de monumentalidad y simetría en su construcción. El responsable del diseño del parque es el paisajista Carlos Thais. Aquí aplicó el estilo para enriquecer el entorno de la residencia de la aristocracia argentina. A pesar de que Thais es más conocido por sus trabajos en parques públicos como el Jardín Botánico, su labor en estancias y propiedades privadas fue también muy relevante, sentando un precedente en el paisajismo argentino. En la actualidad no podemos ver este parque como había sido concebido por el paisajista, ya que se fueron perdiendo muchos de los árboles que había debido a que no hubo mantención. Queridas, les doy la bienvenida al Castillo Guerrero de Doncelar, Estancia San Carlos. Doña Josefina Guerrero de Macchiari, que para los que la conocieron y los que no, era sobrina nieta de Felicitas Guerrero de Álzaga. Ella era la historia viva de esta casa. Ella murió en el año 2018 y los actuales propietarios son sus hijos y sus nietos. Voy a contarles la historia de una muchacha que nunca pudo ser feliz. Y estoy hablando de Felicia Antonia Guadalupe Guerrero Cueto. Un poquito largo el nombre, pero vamos a llamarla como la conocemos, Felicitas Guerrero. Felicitas había nacido el 26 de febrero de 1846 en el barrio porteño de San Telmo, en la calle México 524, una propiedad que le fue obsequiada a los padres de ella, a Carlos Guerrero y Reisí, y a Felicitas Cueto y Montes de Oca. Se lo obsequiaron los padres de ella, Manuel González Cueto y Mata y Catalina Montes de Oca. La casa sigue estando en pie hasta el día de hoy, está en la calle México 524, en el barrio porteño de San Telmo. Tengo entendido que actualmente todavía le pertenece al SADE, que es la Sociedad Argentina de Escritores, y está la fachada restaurada, así que se puede visitar. Felicita fue la primogénita de 11 hijos. 11 hijos tuvo el matrimonio de Carlos Guerrero y Felicitas Cueto. De más está decir que ella, al ser la mayor, ella vio nacer y también ayudó con la crianza de sus hermanos menores. Ella, si bien creció como una muchacha jovial, fresca, educada, muy culta, interesada por las artes y la música desde muy pequeña, también creció bajo una estricta educación por parte de su padre. Ya que, bueno, estamos hablando del auge de una sociedad súper patriarcal y machista, en la que las mujeres no tenían voz ni voto. Digo esto porque Carlos Guerrero, aún Felicitas teniendo capacidad y ser rápida con los números y para los negocios, aún así él no le permitía hacer ciertas cosas. Porque ¿qué le decía? Esas no son cosas de mujeres. En ese lapsus, cuando Felicitas era pequeña, su padre, Carlos Guerrero, quien era comerciante, conoce al gran hacendado que tenía la República Argentina, la provincia de Buenos Aires. Seguramente el nombre les sonará familiar, y estoy hablando de Gregorio Martín de Álzaga Pérez, más conocido como Martín de Álzaga, uno de los grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires. Seguramente, bueno, se les hace conocido como los Martínez de Oz, los Anchorena, quienes eran dueños de la mitad del país, prácticamente. Así que bueno, Carlos Guerrero primero empezó trabajando para Martín de Álzaga, pero con el pasar del tiempo
forjaron una estrecha amistad y más adelante una sociedad. Qué mejor para un hombre ambicioso y de ideas claras como nuestro estimado Carlos Guerrero estar codo a codo con el hacendado más importante de Buenos Aires. Fue amado por los suyos y muy odiado por sus enemigos. Martín de Álzaga no era la excepción. Él era opositor al gobierno de Rosas. Cuando Felicitas tenía 16 años, su padre acuerda el casamiento con don Martín de Álzaga. La boda se celebraría cuando la joven cumpliera la mayoría de edad. Entre ambos había más de 30 años de diferencia en su edad. Tuvieron 2 hijos de ese matrimonio. Ambos fallecieron. Uno nació muerto y el otro murió a los pocos años en la epidemia de fiebre amarilla. Luego, cuando tenía 26 años, Felicitas queda viuda. Joven y adinerada, le sobraban pretendientes, pero ella se había enamorado de Manuel Sáenz Valiente y uno de sus pretendientes no se lo perdonó y la asesinó. Ahora, en el entorno de este hermoso castillo, vamos a conocer todos los detalles del día que entró a la mansión de Barracas este asesino. Lo notaron que estaba muy alterado y violento. Hasta pensaron que había tomado un par de copitas de alcohol para tomar coraje por lo que estaba a punto de hacer. Él se paró en el hall de la Quinta La Noria exigiendo a los gritos hablar con Felicitas, que él no se iba a mover de ahí sin recibir una explicación a cambio. ¿Vieron el famoso, no? Insistente el muchacho. Insistente. Así que bueno, justo venía el carruaje de Felicitas, porque obviamente, como digo, es de mala suerte que los novios se crucen. La abordó una de sus tías y una de las personas ligadas al servicio. Le dijeron, está el señor Ocampo esperando, le decimos que se vaya. Felicitas no quería tener más problemas, ni mucho menos con Enrique, a quien ya conocía, como dije. Así que Felicitas dijo, todavía hay tiempo, hagan pasar al señor Ocampo a mi despacho, que yo me ocupo de él. Dijo, lo que sí pido por favor que nadie me siga. Ustedes ocúpense de los invitados, yo me ocupo del señor Ocampo. Bueno, ¿quiénes estaban custodiando a Felicitas? Porque no confiaban en Enrique Ocampo y temían de sus intenciones. Cristian de María, que como dije era primo de Felicitas, él era 3 años menor que ella. Cristian de María en esa época tenía 22 años. Y decían que él estaba enamorado de su prima. Pero no hay nada que lo compruebe, no, voy a descartar esa teoría, no hay nada que lo avale. Este Guerrero, hermano de Felicitas, era Antonio Guerrero. Antonio Tomás Saturnino Guerrero Cueto, para ser exacto. Antonio Guerrero en esa época tenía 14 años, era un niño. Antonio no solamente fue propietario de esta casa, sino que además era el abuelo de la señora Doña Josefina. Doña Josefina Guerrero, quien era sobrina nieta de Felicitas, era nieta de Antonio Guerrero. Y los actuales propietarios son sobrinos bisnietos y tatarasobrinos nietos de Felicitas Guerrero y son bisnietos y tataranietos de Antonio. Así que verán que la casa sigue siendo de la familia. Y esta es una historia familiar. Y ahora van a entender el por qué se taparon tantas cosas. Bueno, estaban ellos dos custodiando la puerta. Dentro de la habitación, Enrique Ocampo le vuelve a hacer la propuesta a Felicitas, a lo cual ella se niega y le pide amablemente a Ocampo que se retire. Pero Ocampo le dijo, yo te lo advertí, Felicitas, si no te casas conmigo no te vas a casar con nadie más. Si no sos mía, no vas a ser de nadie más. Así que sacó un revólver y le dispara a Felicitas en el hombro. A lo cual Felicitas intenta escapar, pero no contó con la mala suerte de que ella tropieza al suelo por la adrenalina del momento, se cae al suelo y dicho sea de paso se golpea la cabeza. Y Enrique Ocampo muy cobardemente la remata de un segundo disparo. Que ese disparo le atravesó la médula y uno de sus pulmones. Pero no la mató al instante. Sí la dejó malherida y agonizando. Obviamente, Cristian de María y Antonio Guerrero escucharon los gritos y los ensordecedores disparos, así que ellos logran ingresar a la fuerza al despacho. Lo que pasó a continuación, no sé si fue a propósito, si fue sin querer por la adrenalina del momento, la cosa es que en ese momento Enrique Ocampo, súper enajenado, sin mirar, le dispara a Antonio Guerrero en la cabeza, con la suerte de que esa bala solamente le rozó el cuero cabelludo. ¿Vieron como en el fútbol cuando la pelota pega en el palo? O sea, por esto no lo mató Antonio Guerrero, obviamente, y no impidió que lo hiriera.
un niño de 14 años, como cualquiera de nosotros. ¿Qué hacen si nos disparan y pasa por esto? Nos vamos a esconder. Fue lo que hizo Antonio. Antonio se fue a esconder debajo de una de las mesas para buscar refugio, para que no lo maten. De hecho, doña Josefina, quien era su nieta, ella siempre decía: a mi abuelo, en esa zona, nunca más le volvió a crecer cabello, le quedó una cicatriz. A continuación se abre una batalla, un forcejeo entre Cristian de María y Enrique Ocampo, en la cual Cristian sale victorioso, le logra arrebatar el arma a Enrique Ocampo, lo tumba en el suelo, le pone el arma en la boca y le efectuó las siguientes palabras. Le dijo: nunca más una mujer va a sufrir a manos tuyas. Muere asesino de mujeres, y le voló la tapa de los sesos. Pero como Enrique Ocampo todavía tenía signos vitales, le puso el arma en el pecho y lo remató un segundo disparo a quemarropa. Y ahí acabó la vida de Enrique Ocampo. Pero obviamente la situación, ya el daño estaba hecho. Quien vino a continuación, Bernabé de María, padre de Cristian, tío de Felicitas, quedó perplejo con el escenario que se estaba encontrando. Ve a su sobrina Felicitas agonizando en el suelo, malherida, desangrándose. A Antonio Guerrero abajo en una de las mesas, asustado, y a todo esto pobrecito estaba herido de la cabeza. Y a su hijo Cristian, en estado de shock, cortando el arma y a los pies de él el cadáver de Ocampo. ¿Qué fue lo primero que pensó Bernabé? Lo van a culpar a Cristian, lo van a culpar a mi hijo. Además, ¿cómo le hacían entender a la justicia de que había sido en legítima defensa? Porque aunque haya sido en legítima defensa, Cristian de María podría comerse una pena muy grande tras las rejas. Así que Bernabé, muy rápido, muy astuto, tomó un pañuelo, envolvió el arma, la dichosa arma, lo llamó a Antonio Guerrero, que a todo esto pobrecito estaba herido, y le dijo: Antonio, vení, escondé esta arma y escondela donde nadie pueda encontrarla, ¿oíste? Vos sos un niño, nadie va a sospechar de ti. Dejate del resto, me ocupo yo. Felicitas fue trasladada a su recámara, a su habitación. Uno de los que ayudó a llevarla fue su prometido, Samuel Sáenz Valiente. ¿Qué pasó después de eso? Samuelito se tomó el buque. Nadie sabe a dónde. Se fue, la abandonó, la dejó ahí moribunda. La noche del 29 de enero de 1872, Felicitas agonizaba en su cuarto. Y el 30 de enero de 1872 fallece. Podría considerarse uno de los femicidios más conocidos de nuestra historia argentina. Hace 153 años, la muchacha más rica de la Argentina iba a anunciar su casamiento con Sáenz Valiente y terminó muerta con un tiro en la espalda. La joven fue velada en la casa familiar de México 524 en el barrio de San Telmo y enterrada en el cementerio de la Recoleta. Los padres de Felicitas, desconsolados, mandaron a construir una iglesia en el lugar donde la habían matado. Así nació el 30 de enero de 1879 la iglesia de Santa Felicitas, frente a la Plaza Colombia en el barrio de Barracas. Ahora vamos a visitar este precioso castillo que está un poco deteriorado en su arquitectura, pero conserva los rasgos característicos de la época en que fue construido. Accedemos por la puerta principal, construida en madera con hierro. Los pisos son originales. Y desde la entrada se puede observar el amplio parque. En esta entrada encontramos un gran pasillo o un zaguán recibidor, donde hay varias puertas hacia ambos lados con las habitaciones. En las paredes de este zaguán distribuidor vemos muchísimas obras de arte, bajorrelieves, esculturas, pinturas, estatuillas, fotografías y un sinfín de objetos históricos de gran valor patrimonial. Vemos el retrato de la madre del pintor, Jorge Soto Acebal, una belleza
está hecha en acuarela. Y alrededor de la pintura varias fotos antiguas y una lámpara muy importante. El cielo raso, hermoso, aunque el papel tapiz de las paredes estaba deteriorado. Entre las obras de arte y objetos destacados de este lugar se encuentran grabados de Giovannini Piranesi, un gran mueble del año 1700, un sillón del Teatro Colón y otras cosas que iremos viendo más adelante. En el fondo del hall central vemos una gran escalera de madera que lleva al primer piso y al costado un gran piano alemán que aún funciona. En el amplio hall de entrada, al llegar hacia el comedor, vemos unas sillas tapizadas en pana y los pisos en baldosa calcárea importada llaman la atención. Este castillo conserva muebles, vajillas, adornos, objetos de arte y antigüedades para mostrarle a todos los visitantes. El comedor se encuentra con la mesa preparada como para servir a los comensales. Observamos un juego de loza inglesa que usaban la familia Guerrero, sillas también de estilo inglés del siglo XVIII alrededor de la mesa. Grandes chimeneas de mármol en todos los ambientes. También pasamos a otro pequeño comedor donde se realizaban los desayunos y las meriendas. Sobre la mesa, las tazas de té de porcelana. Aquí también se exhiben utensilios de cocina muy antiguos. La biblioteca cuenta con más de 2.000 ejemplares, las primeras ediciones de libros de arte, de historia local y mundial. Una Biblia del año 1777 y colecciones en español y en francés. Los pisos de pinotea en perfecto estado de conservación. Vemos una chimenea de mármol en una de las esquinas. Estábamos realizando la visita guiada. Las abadías romanas de Francia y de Europa, tolerada, pero el artista es el mismísimo Antonio Guerrero. Y estos que están aquí, estos 7 ejemplares que tengo aquí muy prácticos aquí para la cartera de la dama o el bolsillo del caballero, son tomos del Teatro Español de 1942-1943 traídos de Madrid. Estos están en español nativo. Y es Teatro Español y Antología de Federico Carlos Sainz de Robles. Sus páginas están compuestas en este papel bíblico, que no es papel de arroz, sino todos tendrán algunas Biblias en sus casas que es del mismo material. Hay que tratarlos con mucho cuidado, manipularlos con mucho cuidado porque son quebradizos y se arrugan con facilidad. En aquel sector, y ya digo lo último, ya nos vamos yendo, ahí vean... No. Ahí es historia del arte. Al sótano van a ir después. Sí, van a ir. Eso es historia del arte. Además decir que la mayoría está en francés. Y de aquel sector hay un popurrí, hay un ecléctico, una diversidad de libros. Tenemos filosofía del arte, Primera y Segunda Guerra Mundial. Permiso, les voy a mostrar. Hay una edición de Vincent Van Gogh del año 1992. Aquí está el Rembrandt que les nombré, que ese es el que está en inglés, más contemporáneo, está más resumido. Exacto, historia de la nación argentina. Otro que está en inglés, que es historia de Inglaterra, de Fletcher y Kipling. Y las estanterías, como no podían ser menos, como muchas de las cosas que exhibimos aquí en el castillo,
también está hecho en madera de cedro. Soy de los que piensan que lo antiguo es lo mejor, y sí, porque vean cómo se conserva con el pasar de sus años. ¿Y el ebanista es argentino o europeo? No, es argentino, era argentino. ¿La historia argentina está en argentino? Sí, ese sí está en español, por supuesto. Y por último les voy a mostrar estas fotitos que están acá, y ya vamos a la habitación de enfrente, para la parte final del recorrido hablado, porque después ya los dejo liberados. Aquí está doña Josefina Guerrero de Maggiari. Después van a ver fotos de ella en el salón comedor ya en sus últimos años, en fotos a color. Pero aquí está en sus años mozos de juventud, y aquí está cuando se casó con don Guillermo Maggiari. Doña Josefina, Esa era la mamá, que como dije era la historia viva de esta casa. Y hay entrevistas de ella que también pueden encontrar en YouTube, que ahora las voy a nombrar. Este es otro cuarto de este castillo, ambientado de época, con muebles de época y con una chimenea. Observen este mueble de madera con un tocadisco adentro. Es un antiguo combinado y tiene un mármol en su encimera, igual que la cómoda. En las paredes varias fotografías y tiene los pisos de madera. Aquí podemos ver la chimenea desde cerca y nuevamente el mueble combinado. En este cuarto se muestra ropa y distintos atuendos de Felicitas. También observamos en la pared un retrato póstumo vestida de negro, por lo que se supone que fue inspirado en la época en que lució su luto por la muerte de su esposo Martín de Álzaga. Se conservan muy pocas fotografías y pinturas de Felicitas Guerrero. Aquí vemos el costurero que usó Felicitas. También nos han mostrado el dedal. En esta casa se ocultaron secretos durante décadas. Sabemos, por la visita guiada, que Antonio Guerrero fue propietario de este castillo y que guardó durante mucho tiempo el arma con el que había muerto Felicitas. ¿Se acuerdan que en ese momento tenía 14 años? Con el tiempo fue perdiendo el temor y cuando ya tenía más de 60 años le contó a su esposa que aún la conservaba y ahora los visitantes del castillo pueden ver esa arma. El estuche donde se guarda no es el original, ya que ese lo tendría Enrique Ocampo. Y este es el estuche donde guardó el arma Antonio Guerrero. Y hoy está en esta mesita al lado de la cama. Fuimos por el pasillo para acceder a las escaleras y volvimos a ver el antiguo piano alemán. Luego accedimos a las escaleras para subir hasta el primer piso. La escalera tenía un pequeño descanso para luego acceder a un hall central. Estábamos accediendo a la planta alta del castillo. Seguimos por los pasillos donde se accede a todas las habitaciones. Vemos unos pisos hermosos y unos cielos rasos de ladrillo en bovedilla. Desde aquí se observan las distintas salas. Y detrás las puertas balcón donde se accede a la amplia terraza. Lámparas antiguas, muebles de estilo y distintas obras de artes sobre los muebles. Y llegamos a un lugar muy bello, el amplio balcón terraza que rodea el castillo y permite al visitante unas vistas increíbles al parque.
Al caminar por este balcón terraza observamos que está muy deteriorado, tanto en el barandal de madera como en los cielos rasos. Con el paso del tiempo, el parque, que había sido diseñado por Carlos Thais, se fue achicando. Originalmente abarcaba 18 hectáreas y luego quedó en 6 hectáreas, pero actualmente se está construyendo el barrio privado Guerrero, lo que hace que sean aún menos las hectáreas de parque. Desde este hermoso balcón terraza nos sacamos algunas fotos para que queden en el recuerdo de nuestra visita. Rutas, caminos y recorridos, un solo motivo para disfrutar. Viajar es nuestro sueño, viajar es nuestro sueño. Hacia norte o sur, no importa el destino, nuestro camino es de felicidad. Hacia el este o el oeste, siempre juntos en complicidad. El mundo nos espera, paisajes que cambian de lugar. Con cada kilómetro un nuevo amanecer a explorar. Pasaporte en mano, risas al viento, historias que contar y por vivir. Dejamos huella en cada intento, nuestro viaje no tiene fin. La brújula no se detiene, en cada puerto hay emoción. Lejos de la rutina siempre vamos, en busca de una nueva canción. Entramos nuevamente al primer piso del castillo y visitamos otra habitación que nos recuerda las películas que se filmaron en este lugar. Las más conocidas tal vez serán Crónica de una fuga o El cuento de las comadrejas de Juan José Campanella. También Cornelia frente al espejo de Daniel Rosenfeld. Se han filmado otras películas y videos de artistas como Miranda, Lali, Casu y Cro, entre otros. Seguimos recorriendo las habitaciones de este primer piso y en todas observamos variadas obras de arte y muebles muy antiguos. Bajamos al parque y en la parte trasera de este castillo encontramos la entrada al sótano a media altura y ahí vamos a conocerlo. Al ingresar nos damos cuenta que está a media altura porque tiene varias ventanas que dan al parque. La superficie de este sótano es muy amplia y abarca a toda la casa más los balcones terrazas de la planta baja y de la planta alta. Las ventanas salen desde aquí hacia todos los puntos cardinales. Esto permite la entrada de la luz desde varios lugares. Los techos son de bovedillas y se pueden observar los hierros y los ladrillos de su construcción. Este es el sótano donde se encuentra la cocina. Como habitualmente la gente de la cocina y la servidumbre no se podían comunicar con la patronal, y todo esto era almacenamiento de mercadería, todo lo que era para cocinar. Mire, todo original, los techos, los pisos de ladrillo.
impresionante. Toda la casa tiene el sótano. ¿Cuántas historias habrá acá adentro? ¿Cuánto misterio? Dicen la historia que se escuchan voces, que hay duendes, que hay ángeles que se aparecen en la noche. Y esto sería lindo quedarse una noche para comprobarlo y poder dormir con los duendes, con los ángeles, para poder tener esa experiencia. La verdad que es algo increíble. Una experiencia para vivirla. Se las recomiendo. Y por acá subí a la servidumbre para no encontrarse con la patronal, y tenían un pasillo y pasaban por atrás de la escalera principal para no juntarse con los patrones. Y acá estaba el monocarga, donde bajaban y subían los platos, las ollas, toda la comida. Subía y bajaba todo por acá. La solidez de este lugar nos muestra las bases que tiene este castillo, muy firmes y de cemento. La visita al sótano del Castillo Guerrero de Doncelar es uno de los atractivos más importantes de esta visita guiada que se realiza todos los fines de semana y tuvimos la suerte de poder participar. Ahí está la dueña de la estancia saludando en el balcón. Bajando de la escalera. Si estás mirando este video y te gustan nuestros contenidos, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Para nosotros es muy importante contar con tu apoyo a nuestro proyecto. Que nos escribas tus comentarios, nosotros te vamos a responder, y que nos des likes y compartas nuestros videos. Muchas gracias y saludos para todos. Viajar es nuestro sueño, viajar es nuestro sueño. Viajar es nuestro sueño, viajar es nuestro sueño.